Se cumplen 6 años de la décima y en este vídeo te cuento un poco cómo lo viví y además recordamos ese partido y qué hubiera pasado si no marca Ramos. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro vídeo rememorando un poco finales de la Champions League. Creo que la semana que viene voy a hacer un vídeo un poco recopilatorio contando algunas de las mejores anécdotas que he tenido en esos partidos, saliéndome un poco de lo que fue el encuentro en sí, la final en sí, pero en este quería hacer uno especial sobre la final de Lisboa. Y antes de entrar un poco en el partido y en ese fútbol ficción de que hubiera sido si Ramos no marca ese gol, pues contaros un poco que fue la primera final de Champions League que vi. Luego vi también las otras tres y que en realidad fue el segundo partido de Champions League que yo vivía en un estadio, porque el primero había sido pues un mes atrás, ni un mes atrás, esa victoria contra el Bayern de Múnich 1-0 con gol de Benzema. Yo la verdad es que llevaba en Madrid viviendo como 7, 8, 9 meses y no conocía a mucha gente, o sí conocía gente, pero de la gente que conocía en aquel entonces pues nadie iba a la final, nadie tenía entradas, nadie se iba al viaje así que me tuve que ir solo. Me monté en un autobús que salió a las 12 de la noche del viernes del Bernabéu, nos plantamos en Lisboa a las 8 de la mañana, terminó el partido y regresamos hacia la capital de España. Os voy a poner ya una captura que tenía el resguardo del mail, aparte de algunas fotillos que vamos a ir viendo. Una captura de pantalla del resguardo de TicketBiz, que todavía no se había fusionado con StatHub o no lo habían absorbido. Era un servicio fiable de entradas en aquel entonces, menos mal, porque si no, con los 1.150 euros que pagué, imaginaros que luego hubiera tenido algún problema. Ya estáis viendo ahí, luego ya os contaré anécdotas de cómo he conseguido el resto de las entradas, pero en esta yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundillo ni de la reventa interna, eso ya lo explicaré en otro vídeo, así que vi esto de TicketBiz, fui para adelante, me compré la entrada esa y ya os lo he contado, creo, alguna vez en el canal. Os voy poniendo alguna perspectiva de desde dónde vi yo el partido. Yo fui allí y no sabía hasta que me vi la entrada que estaba en la grada. Bueno, lo supe cuando vi Club Atlético de Madrid en la entrada, que iba a estar en la grada del Atlético, y claro, ahí al final pues seguramente tenía que haberme movido igual antes del partido para ir a la grada del Real Madrid, porque el estadio de la Luz es un estadio que, al menos en el anfiteatro de arriba, no tiene ningún tipo de... O sea, tú te puedes mover por todo el estadio, es como todos los estadios modernos en ese sentido. Pero bueno, yo me quedé en mi sitio formalmente y la verdad es que siempre lo he contado. Tuve un trato exquisito de la gente del Atlético de Madrid, tremendamente respetuosa durante todo el partido. Yo estaba con mi camiseta de Cristiano y no hubo, vamos, nada que se pudiera acercar a un reproche, o sino todo lo contrario. De hecho, comentando la jugada, comentando el partido, les cambió la cara, evidentemente, en el minuto 93-48, pero nunca podré decir una mala palabra de cómo me permitieron ver el partido ahí. Luego os cuento cómo viví el gol, pero bueno, os pongo algunas fotos de lo que fue el día en Lisboa, que las he rescatado de Facebook con gente que no conozco realmente, porque en el autobús me hice un par de amigos con los cuales me permitieron vivir con ellos todo el día, pero luego perdí completamente el contacto con todos ellos. Si alguno de casualidad pues es seguidor del canal y dice, coño, pero si con este chaval estuve yo en Lisboa, tampoco se van a acordar porque han pasado muchos años, tal, pero al ver las fotos pues dirán, hostia, pero si estás viendo en la foto estas que estoy compartiendo del día en Lisboa, pues déjame aquí un comentario, gracias por permitirme acoplarme a vuestra expedición. Y bueno, pues lo que es el partido en sí, toca hablarlo ya. Con un partido, bueno, todos lo tenemos en mente, yo creo, ¿no? Reconocía al Cholo Simeone hace poco en una entrevista que el Madrid fue mejor en Lisboa, y es que es evidente, el Madrid fue el único equipo que intentó ganar ese partido. El Atlético se encuentra ese gol con la cantada de Casillas y luego no hubo muchas más noticias del Atlético de Madrid más allá de un equipo que defendió por acumulación. Tenía una gran putada el Atlético de Madrid ese día, y es que la lesión de Diego Costa le impedía salir de la cueva. El equipo se le metía muy atrás y no tenía ese tipo de futbolista que tanto le hubiera ayudado a descongestionarse y a ser por sí mismo una amenaza para el Real Madrid. Yo recuerdo un partido al principio de esa temporada que Diego Costa directamente se comió él solito
a Sergio Ramos y a Pepe. No digo que hubiera sido lo mismo en ese partido, pero le hubiera ayudado mucho. Pero sin eso el Atlético de Madrid apenas tuvo pulso ofensivo, cada vez se metió más atrás, mezcla de que no podían salir, pero también evidentemente del gran trabajo posicional con el balón que hizo el Madrid, con los laterales amplísimos, jugando casi todo momento en campo contrario y generando unas cuantas ocasiones o medio ocasiones, pero claro, al final esto, la realidad es que tú podías haber hecho lo que te hubiera dado la gana, que el partido estaba 1-0 y ahí, vamos, no sé cuál sería ya la probabilidad de que el Madrid lo levantara, pero al 99% era campeón el Atlético de Madrid. Había sacado ya unos cuantos córners, parecía que era el típico partido que podían estar jugando 16 horas, que se iba a quedar con ese 1-0 hasta que pasó un gol, pues bueno, absolutamente catártico y un gol que va a marcar, que marca de hecho la historia del Atlético de siempre, de por vida, y que marca la historia del Real Madrid también de por vida y sobre todo lo que vino después, porque ahora nos metemos en qué hubiera sido, ¿no? Cómo hubiera cambiado la historia, what if, que dicen siempre los americanos y hacen ahí sus pajeos mentales, sobre todo ahora que tampoco hay fútbol americano, qué hubiera sido si no sé qué, está claro que hubiera cambiado por completo. Siempre es un esto recurrente cómo viviste el gol de Sergio Ramos y tal, y yo siempre lo he dicho, es de los goles que menos he celebrado en mi vida del Real Madrid por la cuestión de dónde me tocó vivirlo, que era en medio de la grada del Atlético de Madrid. O sea, yo me acuerdo que no había nadie a mi derecha, tenía 2 asientos libres, igual es gente que se había movido a otro sitio o que lo estaba viendo de pie en otro punto del estadio, no sé, porque en teoría estaba todo vendido. Y yo lo que hice al ver ese gol, que es en la portería contraria a la que yo estaba, o sea, yo estaba en un fondo, pues es en el otro, yo me acuerdo que me tiré al suelo y lo celebré ahí, pues para mis adentros, prácticamente llorando, pero no tuve una explosión de alegría, tuve una explosión de alegría contenida y para mis adentros, porque, bueno, a ver, o sea, no creo que me hubiera pasado nada vista la actitud de todo el partido, pero yo puedo entender que si te empatan en el minuto 93 una final de la Champions que estás a punto de ganar, probablemente pues se hubiera podido tener algún... no sé lo que hubiera podido tener, pero yo, mi cabeza, incluso con toda la alegría, consideró que eso era lo más prudente, lo hice así, y una frase que me acuerdo perfectamente, tenía a mi izquierda un señor de mediana edad que estaba con su hermana, los dos, bueno, de mediana edad ambos, fans del Atlético de Madrid, socios y tal. Y me acuerdo que yo estaba ya en ese modo de que yo lo veía imposible porque es que los que ya habéis visto fútbol, por mucho que digamos que sí, que tenemos la fe del Real Madrid, siempre tienes la fe de que tu equipo va a marcar, parecía el típico partido que no ibas a marcar y me acuerdo que miré el marcador y le dije al hombre este de mi izquierda, 15 minutos solo, me cago en todo. Y me hace así en el hombro y dice, ¿cómo que solo? 15 minutos todavía. O sea, yo creo que tenía más fe ese hombre en que iba a ir mal para el Atlético de Madrid que yo de que iba a ir bien para el Real Madrid. Pero bueno, gol que cambia todo. Cuando marca el segundo el Real Madrid, ahí ya sí que me empiezo a mover en el estadio, que ya vais a ver algunas fotos, hacia la grada en la que estaba la afición del Real Madrid. ¿Y qué hubiera cambiado sin ese gol? Leía hoy un artículo de Manuel Javois, que lo podéis buscar, simplemente meted en Google el título a Lisboa sin plan B y habla un poco de las horas previas y tal, típico relato javoisesco, y Javois es alguien que ahí en ese momento tenía muy buena relación con futbolistas del Real Madrid, como Xabi Alonso, por ejemplo, es pública su amistad, o sea, no es que yo esté aquí diciendo nada del otro mundo, y compuso el himno de la 10ª, o sea, era alguien que lo que pone ahí seguramente está todo muy bien documentado y decía que el club no tenía un plan B, o sea, que el club no contemplaba ni como hipótesis perder ese partido. Hablaba también en el artículo de que Florentino les montó la de Dios es Cristo en un partido que palman en Vigo, en una liga que tiran, que es infame esa liga que se tira, por cierto, y que ese día que los hubiera colgado del palo mayor, pero que a Lisboa ya, pues bueno, les dio un speech que estaba muy orgulloso de ser su presidente, porque en Vigo les había dicho que estaba avergonzado de ser su presidente. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Hubiera seguido Ancelotti? Es que no lo sé, hubiera sido una temporada en blanco con un regusto muy malo, porque la liga que se tira, de verdad que con el paraguas de la Champions, esas últimas jornadas de liga sí que se nos han olvidado. Pero palmas un partido en Valladolid infame, el partido de Vigo que hacía referencia al artículo de Javois, un empate en casa con el Valencia, probablemente había tropelías de los de siempre, no las recuerdo ahora, pero la sensación era la que tenía Florentino, que esa liga se tira porque estabas concentrado en la 10ª y tal, no sé qué, y el madridismo estaba anestesiado. Recuerdo un colega en Twitter que ponía, bueno, la liga esta, que es de los críticos con el Madrid,
la liga esta es como si estás con un pille de discoteca, pero te está esperando la tía con las que has soñado siempre. Yo le decía, la tía con la que has soñado siempre, la 10ª, va a estar ahí en Lisboa. La liga la podías haber ganado, podías estar con el pille de la discoteca durante ese momento. Pero bueno, no sé lo que hubiera pasado, pero el regusto hubiera sido malísimo. Y puede que Ancelotti hubiera salido por los aires. Y no sé cómo eso hubiera afectado luego a cuándo hubiera llegado Zidane, qué entrenador lo hubiera sustituido ahí, porque ya es que eso es una ficción. Y luego, por ejemplo, Sergio Ramos, que el año siguiente y tras una temporada de más a muchísimo menos todo el equipo, acaba consiguiendo esa renovación, hubiera tenido esa renovación si no hubiera habido ese gol de Lisboa. Es que es todo tremendo. Y por contra, nos vamos a la acera de enfrente, nos vamos al Club Atlético de Madrid. ¿Seguiría el Cholo en el Atlético después de tener ya esa Champions League? No digo que se hubiera ido en ese momento, pero hay muchos ideólogos del cholismo que conocen bien al Cholo, que dicen que su anhelo es la Champions, la Champions, la Champions. Lo mismo el Cholo Simeone, no digo ese año, pero hubiera salido también del Atlético de Madrid. Así que es un gol que cambia la narrativa, cambia la historia, cambia el relato, incluso cambia los legados. Hay momentos que cambian el legado de un deportista, de un club, y ese momento definitivamente lo cambió. Y luego 2 años después se refrendó la historia. Aquí al final yo tuve la suerte de vivir las 2 finales, todas las hemos visto en la televisión. Sí que es cierto que son 2 finales que podía haber sido, como fue por suerte para el Real Madrid, 2 victorias, 0 derrotas, que podían haber sido, y no nos metamos ya en el desarrollo del partido, en merecer más, merecer menos, podían haber sido 0 victorias del Real Madrid, 2 victorias del Atlético de Madrid, y podía haber sido un caos técnico, un empate técnico, vamos, una para cada uno, pero al final ganó el que tenía que ganar, seguramente, ¿no? Aunque Almeida nos decía que este es el año del Atleti, que no arbitrará Clattenburg. Vamos a ver si esto no acaba siendo Lisboa, Milán, Estambul, in that order, ¿eh? Bueno, chicos, pues hasta aquí este videaco rememorando la 10ª. Si de casualidad me ve alguien que estuvo conmigo en Lisboa, pues me haría mucha ilusión un comentario, la verdad. Y nada, el resto contadme cómo la visteis, qué queréis que hubiera pasado si no marca Sergio Ramos. No sé, cualquier comentario siempre es bienvenido. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.